Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos. Aquí estamos una vez más en esta tertulia pastoral, vamos a llamarla así. Es una charla pastoral con énfasis apologético. Este programa se llama Hablemos de Apologética defendiendo nuestra fe. Y qué bueno poder compartir con ustedes estos minutos de la noche del día lunes. Aquí estamos entonces el hermano Thomas Harrison, pastor allá en Aurora, Colorado, el hermano John Freddy Otálvaro, pastor aquí en Chelsea, en un lugar cercano a Boston, ahí en las afueras, ¿no?, de Boston, y este servidor suyo, el pastor Adonai Rojas, aquí en Poughkeepsie, en el estado de New York, un poquito al norte de la Gran Manzana, como llaman a la inmensa ciudad de New York. Y pues con ganas de a ver si avanzamos un poquito, pero bueno, vamos despacio, como decíamos la vez pasada, porque estos temitas son delicaditos y es bueno ir masticando bien las cosas, hermanos, y mirando y poniendo los puntos sobre las sillas y aclarando, definiendo. No somos antipentecostales, somos pentecostales del nombre, apostólicos, unicitarios, así que no estamos aquí en contra del hablar en lenguas, pero sí mirando lo que realmente dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo número 14 como conclusión de este tema de los dones. No vamos a llover sobre mojado. Si usted por fin llegó aquí a esta discusión y tiene preguntitas, ya hemos hablado de creo que 20 versículos aproximadamente, sí, vamos a comenzar con el 20. Así que ahí están las emisiones anteriores, llevamos esta será la tercera hora, ya 3 horas hablando del tema y pues no queremos pues saturarlo a ustedes con esto, sino ir avanzando. Así que bienvenidos todos, vamos a comenzar entonces y yo quiero comenzar con algo que prometimos, vamos a hablar, bueno, porque decíamos que uno tiene control, estábamos diciendo, ¿sí? Cuando uno a veces por el espíritu eh, siente pues o va a hablar en lengua, uno como que puede controlarse, ¿verdad? Hacíamos referencia la vez pasada del testimonio del hermano Ezequiel Otálvaro y otros testimonios más. Así que terminamos diciendo, bueno, y entonces, cuando en la Biblia dice que estaban como ebrios, ¿a qué se refiere? Que estaban como borrachos, ¿a qué se refiere eso? Y algunos, pues, basados en ese pasaje de Hechos 2, vamos a decir que defienden o sí, argumentan que está bien de vez en cuando un desorden, entre comillas, desorden pentecostal. Así que vamos a mirar entonces a qué se está refiriendo allí. El tema surgió porque vino un comentario de no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces hay como una alternativa, ¿no? El vino y el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué está la comparación? ¿Cuál es el punto allí? Algunos pensarán que es que se pierde el control con el vino, lo pierde también con el Espíritu. ¿A eso se refiere realmente? Entonces, también Jeremías, hay otro pasaje, ustedes lo conocen, compañeros. Jeremías dice, a causa de Jehová y a causa de sus santas palabras estoy como un ebrio, como un hombre dominado por el vino, dice una versión. Entonces ya íbamos metiendo en el tema del dominio, dominado por el vino, bajo la influencia del vino y bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, bueno, hablemos pues. Bienvenidos, Tomás, y bienvenido, John Freddy. Tomás. Qué bendición estar nuevamente con ustedes. Este es un tema que es muy de nosotros, de nuestra organización, que pues creemos en la manifestación del Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo en este tiempo. Lastimosamente hay organizaciones
cristianas que no lo creen así. ah, Relegan, limitan la manifestación del Espíritu a través de sus dones solamente para la era apostólica. Pero en nuestro caso, pues nosotros sí creemos en que el Espíritu Santo se manifiesta con sus dones, y uno de esos dones es la capacidad dada por el Espíritu de hablar en otras lenguas. Y todo en el camino de Dios debe tener unas regulaciones, y para eso entonces está este hermoso capítulo de Primera a los Corintios 14. Entonces, es una bendición. John Freddy. Bueno, un saludo a Donay y Thomas. Para mí es un privilegio una vez más estar, bueno, por medio de este programa llegando a todos ustedes. Y ya tercera vez, tercer episodio con este tema tan interesante, fascinante y supremamente edificante de estudiar, y al poder comprender en la mejor de nuestras capacidades, con la ayuda del Señor, qué es lo que Pablo dice en 1 Corintios 14 acerca del don de lenguas. Entonces, pues bueno, pienso que hemos avanzado bien, el Señor nos ha venido dirigiendo, y con respecto a lo que dice Adonai, que surgió en el episodio pasado, en referencia al argumento que algunos creyentes usan, por ejemplo, es que no me pude contener, es que perdí el control y entonces tuve que, sí, hablar en lenguas y en voz muy alta, como hablábamos de los ejemplos en donde está el pastor predicando y un hermano se para a hablar en lenguas. Yo tuve también una oportunidad no hace mucho en una iglesia donde fui invitado a predicar, y estábamos en el momento final invitando a las personas. La iglesia se había movilizado y había más de 30 visitas. Eso fue un movimiento tremendo para traer gente. Y yo prediqué el evangelio, y cuando estábamos ya en el final, en el momento final para invitar a las personas, estábamos en un ambiente muy solemne. El Señor allí se estaba moviendo, y una hermana empezó a hablar en lenguas bien fuerte, bien fuerte. Inmediatamente las personas nuevas se asustaron y comenzaron a codearse el uno al otro, y eran como mirando para todo lado. Y los hermanos también se miraban, y yo traté de, pues uno no, como dice la Biblia, no impidáis. Entonces, pues yo traté de mantener el lugar allí diciendo, bueno, vamos a estar todos en el mismo ambiente, vamos a permanecer. Y la hermana le subió volumen, le subió volumen. Entonces, bueno, es verdad que uno pierde el control, es verdad que ya uno pierde la noción y sencillamente las cosas pasan así. Bueno, cuando veamos el día de hoy esa parte donde dice el espíritu de los profetas está sujeto al profeta, entonces vamos a entender un poco más de eso. Pero entonces luego hablamos acerca de que realmente el espíritu de Dios lo que produce en el creyente es más control de sí mismo, más control de sus reacciones, sí, de sus facultades, porque hemos recibido un espíritu, dice la Biblia, de dominio propio, dominio propio. Entonces hablábamos de en Efesios capítulo 5, donde dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay descontrol, hay pérdida del juicio. Antes bien, por el contrario, en vez de ser llenos del Espíritu Santo, lo que está diciendo no es pierda el control en manos del Espíritu, sino por el Espíritu tenga usted más eh, dominio propio. Por el Espíritu Santo usted va a ser una persona más cierta de sus reacciones, de sus intenciones, de sus decisiones, porque el Espíritu de Dios está en usted y fluye a través de usted mismo. La Biblia dice que el Espíritu le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y hay un asunto muy racional en el aspecto
de la dirección del Espíritu de Dios en nuestra vida y el entendimiento de las cosas del Señor. Entonces, la pregunta que dice Donay es, ¿y qué pasó en Pentecostés? Cuando la gente decía, Están borrachos. esto están borrachos, están llenos de mostos, así es que dice, ¿no? Entonces, bueno, es una buena pregunta porque algunos podrían decir que sí, que el día de Pentecostés, algunos de los discípulos que estaban allí por el Espíritu Santo perdieron la noción y comenzaron a actuar como borrachos. Y por eso algunos dijeron, sí, mire, estos están es borrachos. Entonces, ¿será así? ¿Será realmente que eso fue lo que sucedió? Pero si a criterio personal, si nosotros vemos el cuadro de Hechos 2, pues hay una serie de naciones presentes, judíos de todas las naciones de la tierra que vinieron a la celebración de las fiestas judías en Jerusalén y están allí. Entonces llega el Espíritu Santo, llena a los discípulos que están allí, a los seguidores del Señor y comienzan a orar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Luego claramente 3 veces dice que esas lenguas eran las lenguas de los que estaban allí presentes. 3 veces dicen, ¿no son estos Galileos? Ujú. ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas del Señor? Y comienza a numerar las naciones allí presentes. ¿Cómo les oímos? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Entonces, eso persiste. 3 veces está la pregunta, ¿cómo? Entonces, el gran milagro de Pentecostés fue que los discípulos, los apóstoles, hablaron el idioma de la gente presente. Y, por supuesto, había allí gente que escuchaba y no entendían lo que ellos hablaban porque para ellos era un idioma diferente. Y entonces eso lo pudieron haber interpretado como que están borrachos. Es lo que yo puedo concluir allí. Sí, Eh, que están no sé si hablando alguno... palabras incoherentes, digamos, están hablando Ujú, palabras sin ningún sentido porque no entendían el idioma en el que se estaban expresando estos ujú. hermanos. Entonces, Lamentable, sí. sí, que algunos toman esto, John Freddy, como una excusa así para el desorden. Y yo recuerdo allá en Gaitán, Bucaramanga, la congregación en la que crecí, había un Ujú, hermano que cada vez que, pues, en esto tenemos que reconocer que hay mucho subjetivismo, ¿no? O sea, esto es muy del carácter de la persona también, incluso hasta cultural. No es lo mismo un ujú, avivamiento pentecostal en la costa, en el Caribe, a un avivamiento allá en la montaña, allá en Boyacá, por ejemplo, en Colombia, un pentecostés en Boyacá. Eso es distinto. Los hermanos hablan así con su ruanita ya, bien abrigaditos, ya hablan en lenguas. Eso, la cultura influye de todas maneras, hasta le digo la misma personalidad de la persona en la manifestación, pero lo que pasaba con el hermano es que cada vez que él se emocionaba, es un momento de éxtasis, también reconocemos, claro, algo sobrenatural, algo también misterioso, la manifestación del Espíritu. Entonces el hermano pues comenzaba a hacer así y a pegarle a todo el mundo que estaba al lado y las bancas se movían. Total que ya conocían al hermanito y nadie se sentaba alrededor de él. Esa banquita de la él solo ujú, para que él se moviera allá. No, yo creo que sí, uno puede, y con el tiempo uno va adquiriendo esa habilidad. Es innegable, pues, que en los primeros momentos, las primeras experiencias, la persona no ha aprendido a tener ese dominio sobre sí mismo, pero con el tiempo, estábamos comentando algunas experiencias, uno va adquiriendo esa habilidad también de, porque ahí lo dice más adelante, que lo vamos a leer, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. No sé si algo más para con respecto a esto de lo que... Ah, y lo otro es que quería decir también que algunos toman eso como para decir, entonces en toda manifestación del Espíritu, cada vez que haya un, entre comillas, Pentecostés, se tienen que portar como borrachos. Y entonces ahí comienza, pues, ujú. cada uno a pensar cómo se porta un borracho, riéndose, se tira al piso, se quita la ropa, arma un desorden. Entonces, no, yo no creo que en cada vez que se manifiesta el espíritu haya que portarse como borracho. Y lo que decía John Freddy allá en Efesios, pienso que se está hablando más bien a la influencia, ¿no? Así como la persona pierde su capacidad bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Queda bajo el dominio del alcohol y pierde su capacidad de reflejo y de todo lo demás.
Así también la persona que está bajo la influencia del espíritu, bajo el dominio del espíritu, no es que pierda, sino que va a adquirir también ciertas habilidades que da el espíritu. Entonces no es estar bajo el dominio del alcohol, sino bajo el dominio del espíritu. Hay una alternativa. No vaya a perder el control allá con el alcohol. No es que el alcohol lo domine, permita que lo domine más bien el poder del Espíritu Santo. No sé. Ustedes tengan otra apreciación, compañeros, o avanzamos. Yo sé que Tomás está que se habla. Tomás, a ver. Sí, son dos situaciones muy distintas, dos perspectivas muy distintas, la que se presenta en Hechos 2 por parte de la población judía, pues incrédula, ¿no? Incrédula hacia la fe en el Señor Jesús. El propio Pedro en su sermón le dice pues que ellos mismos habían crucificado al Señor Jesús. Después hubo un arrepentimiento masivo, pero en el mismo momento del derramamiento del Espíritu Santo, ellos, por no entender qué era lo que estaba sucediendo y no entender lo que se estaba diciendo, que posteriormente, a mi concepto, el Espíritu Santo les ayudó en la interpretación. Pero ellos, en el momento de no entender, ya estaban confundidos y dicen, esta gente está llena de monstruos. Es la misma conclusión que llegó el sacerdote o el sumo sacerdote Elí cuando escuchaba a aquella mujer, sí, a Ana, pues murmurar y dijo, no, esta está ebria. Lo que pasa es que cuando en la Biblia dicen que están ebrios o ebrias, es que esa era la costumbre en aquella cultura. La gente sí le gustaba ya el vino y algunos pues se pasaban. Entonces, pero cuando Pablo habla, como decía Adonai en Efesios 5, sed lleno del Espíritu en vez de estar borracho con vino, se refiere a la influencia. Así que son dos cosas muy distintas. Bien, volvamos entonces aquí a nuestro tema. Hemos leído este párrafo, el programa pasado lo explicamos un poquito. Hay mucho más que decir, pero yo creo que es suficiente con lo que hemos dicho para que avancemos un poco más hoy, John Freddy y Tomás. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Es una frase muy interesante, ¿no? Pida en oración poder interpretarla. Hermano, usted que habla en lenguas en los servicios públicos, no voy a mencionar acá, más en la congregación, en donde esté, ¿ha pedido a Dios en oración poder interpretarla? Tome consejo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios de que lenguas más que todos vosotros. Ahí quedamos, ¿no? Pablo dice, hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, Pablo no está aquí como un antipentecostal, como alguien que nunca ha hablado en lenguas, criticando a los que hablan en lenguas. No es esa la posición acá, y tampoco la de nosotros. Comenzamos el primer día. Lo primero que dijimos fue aquí, todos nosotros hemos hablado en lenguas, hablamos en lenguas, somos pentecostales, así que tenemos, entre comillas, la autoridad moral para decir lo que estamos opinando ahora, porque lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Pablo también. Pablo dice, hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000, hablábamos de esa proporción, ¿no? 5 palabras a 10,000 en lengua desconocida. Ahí quedamos. De hoy, vamos a meternos en el tema de hoy. A ver, hermanos. Hermanos, leo el párrafo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito,
En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hablemos de ese parrafito. Creo que nos faltan dos más. Aquí estamos, hermanos, del 20 en adelante. Bueno, tremendo. Aquí, después de Pablo usar esa comparación de esa manera hiperbólica, ¿no? Prefiero hablar 5 palabras en el idioma que ustedes me entiendan que 10,000. Pablo aquí está hablando en contra de la exhibición sobre la edificación. Sí. Eso es algo central en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Pablo dice, yo prefiero, si pudiera hablar 10,000 palabras en lenguas, imagínese, Pablo tiene todas las razones para él exhibir su don y su espiritualidad. Él dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea, si de lengua se trata, yo les gano. Si de lengua se trata, yo aquí les gano, yo hablo más que todos ustedes. Pero yo aquí no estoy para exhibir cuán espiritual soy, ni para que ustedes digan, oh, impresionante, Pablo sí que habla en lenguas. Impresionante. No, él dice, no, yo estoy aquí es para que sean edificados. Y yo prefiero decir 5 palabras que ustedes entiendan que 10,000 en idioma que ustedes no comprendan. Entonces, aquí nosotros, hermanos, somos introducidos a esta frase, a este versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Uno no puede arrancar ese versículo de la línea que trae el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que quiere dar a entender es, esto es para que lo asimilemos con mente madura. Esto no es aquí para que nosotros digamos, para que pongamos por delante nuestro criterio personal, para que pongamos por delante nuestra tradición religiosa, eh, para que pongamos por delante nuestra emoción. Vamos a ser maduros. No seamos niños en el modo de pensar. Pablo dice esto justo cuando él dice que él habla más en lenguas y que él prefiere hablar 5 palabras en el idioma que entiendan que 10,000. Lo que él está diciendo es la madurez cristiana se ve en el deseo de edificar a los demás. Entonces, una muestra de inmadurez en un creyente es que busca el enfoque en él mismo. Eso es una señal infantil, muy natural en los niños, que ellos llaman la atención sobre ellos y el egoísmo, ¿no? Eso es algo que es muy natural en un niño. Y Pablo por eso dice, deja de pensar en ti. En la iglesia, en la comunidad, no pienses en ti. Y el que exhibe sus dones, particularmente el don de lenguas, que edifica al que lo tiene y no a la iglesia, a no ser que haya intérprete, está pensando solo en él, no está pensando en el cuerpo, que es la iglesia. Entonces Pablo por eso dice, deja de ser niño y vamos a avanzar a la madurez. Y luego dice, sed niños en la malicia, es decir, en la, ¿cómo diríamos eso? Sean niños en cómo ven al mundo, cómo ven las cosas alrededor de ustedes, etcétera. No le pongan morbosidad a las cosas. Eso debemos buscar un grado de inocencia, ¿no? Pero maduros en el modo de pensar. ¿Cuál es ese grado de madurez? Aquel que exhibe deseo
de edificar. Que por cierto, yo estaba contando cuántas veces en el capítulo 14 aparece la palabra edificar, edificación, edificar. 7 veces. Es el tema central de 1 Corintios 14, la edificación del cuerpo por medio de los dones espirituales. Está bien, servir a los demás. Tomás, ¿va a decir algo o nos metemos en el versículo 21? Sí, Freddy ya lo ha dicho. Un pensamiento infantil, una actitud infantil era la que tenían los corintios. Debemos trasladarnos al ambiente, a la cultura que había en aquel entonces. Yo decía en el primer programa que las reuniones en las iglesias no tenían la misma circunstancia de nosotros hoy. Nosotros hoy tenemos un salón especial dedicado para nuestras reuniones, pero en el tiempo bíblico, en el tiempo del apóstol Pablo, las reuniones, los cultos se hacían en las casas. Entonces, imagínense un cuartico allí, un aposento bien acústico, y cuando el predicador iba a impartir la palabra para edificación, simplemente con una hermana, con un hermano que se dejaba llevar por sus emociones, pues impedía obviamente ya la enseñanza, la transmisión de la fe. Entonces eso Pablo pues está señalando que no debe ser así. Entonces ese es el pensamiento infantil, ¿ya? Entonces la madurez es darle prioridad ya a la enseñanza de la palabra. Ya, yo estuve hace años en una reunión pastoral que hicieron en Panamá, y ahí estaba, creo que el hermano Reinel estaba dando una enseñanza a los pastores. Estábamos en un campamento con los pastores de Panamá, de Costa Rica, de Honduras, todos los de Centroamérica, luminares en el mundo, un seminario. Y el hermano Reinel pues estaba dando una enseñanza muy hermosa, y se sentía la presencia de Dios de una forma muy especial. Y al lado mío estaba el pastor Gildardo, y yo lo escuchaba, casi ni lo escuchaba, pero lo logré escuchar hablando en lenguas. Pero me llamó la atención. Ya, oye, mire, el hermano está hablando en lengua, en voz baja, porque siente la presencia de Dios, pero mira la prudencia. Ya, entonces eso es la actitud correcta, o sea, en medio de la palabra. Y allí se expresa el dominio, Y es muy cierto lo que dice Adonai, esto de dominarnos a nosotros, de no explayarnos en nuestras emociones cuando sentimos la presencia de Dios y estamos hablando en lenguas, es algo que se va desarrollando con el tiempo. ¿Ya? Entonces, me parece importante eso. El hermano Reinel Galvis, que en estos días ya hizo uso de un retiro, según entiendo, por ahí vi unas imágenes entregando la iglesia allá en Palmira, ¿no? Bueno, para él nuestro saludo, y la hermana Marina y todos estos veteranos y respetables pastores de quien tanto hemos aprendido. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ¿verdad? Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Algunos toman este pasaje para argumentar que ya estaba allí profetizado que se hablaría en lenguas. Pero, yendo al contexto en el que se da esta profecía de Isaías,
lo que el Señor realmente está diciéndole al pueblo es que aunque ellos no han querido entender en su propio o recibir en su propio idioma el mensaje, el Señor traería sobre ellos, en este caso particular sería los asirios, ¿no? Los asirios vendrían sobre los israelitas, los oprimirían, les hablarían con un idioma que no entenderían y ni aún así el pueblo tomaría consejo, entendería el mensaje de parte del Señor. Literalmente pasó así, conocemos la historia del pueblo de Israel. Así que yo no creo que aquí, no sé ustedes qué opinen, John Freddy y Thomas, pero yo no creo que aquí esté refiriéndose a una profecía de que los hermanos hablarían en otros idiomas, sino que está hablando, hablo de puntualmente, ¿no? Allá cuando y el uso que Pablo le da aquí tampoco es, veo yo acá, tampoco es para el don de lengua, sino que Pablo está diciendo que de nada sirve que se le diga un mensaje en un idioma que no conoce la gente, porque igual el Señor les había hablado la palabra en su lengua y no la obedecieron. Pues vinieron otros y les hablaban en otros idiomas que ellos no entendían, y menos, pues así sí que menos van a entender, que es el argumento de este párrafo. Claro. Pablo sigue el sustento de su, de su intención, ¿no? De su enseñanza. Cuando él habla de que él hablaría delante de ellos, él prefiere hablar cinco palabras en el idioma, que ellos entiendan que 10,000, y luego cuando les exhorta a que no sean niños, a que sean maduros, y luego añade esto como yo lo diría como una estocada final en esta parte, diciendo, mire, en la misma ley, en la misma palabra de Dios está escrito que en otras lenguas Dios iba a hablarle a su pueblo y ni aún así le iban a oír. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es como, no sé si podríamos decir que algo hasta sarcástico, ¿no? Le está diciendo, vea, hasta Dios mismo le habló a Israel por medio de labios de otra cultura y de otro pueblo con otro idioma, y ni así le prestaron atención. Lo que Pablo está diciendo es, ese es el efecto de las lenguas en la congregación cuando no hay interpretación. La gente, pues, la final, pues, como dice antes, no, su raciocinio no queda eh, con algún mensaje, claro. Entonces, podemos avanzar a lo que sigue, Adonai. Sí, yo quería insistir en la recomendación que da el apóstol Pablo. Si usted habla en lenguas en la congregación, en el culto público, bueno, pídale a Dios en oración poder interpretarlas, ¿no? Ujú. Qué bueno sería, y se han dado casos también. Tenemos que Sí, también alabar eso, alabar al Señor que hace ese milagro de que se hable en lenguas en un momento y se traiga bien por sí mismo, que es lo que Pablo dice allí, pues pídale al Señor poder interpretarla, o a través de otro, el mensaje ujú, que edifica, por supuesto, a la sí. iglesia. Yo pienso que, yo pienso que dentro de los consejos paulinos a los que tienen el don de lenguas, ese es uno que, bueno, realmente muy poco se ha enfatizado en él. Y es el de que el que tiene el don de lenguas ore pidiéndole al Señor interpretación de lo que dijo. Entonces, me parece que podría, que eso es un énfasis que debe estar en los ministros, ¿no? Sí, Y enseñarlo en la iglesia. Hermano, usted que habla en lenguas, qué bendición que tenga ese don, qué bendición, porque usted tiene una capacidad por el Espíritu de Dios para comunicarse en un idioma, Dios, en un idioma específico que su mente no lo conoce y ujú, que es una adoración privada, personal, eh, para el Señor, etcétera. Pero recuerda que tu mente no queda vacía, ¿no? Tu entendimiento queda sin fruto. Así es que dice, ¿no? sí, Entonces, por eso pida a Dios en oración. Y si Pablo dice que hay que pedirle a Dios en oración, poder interpretarlo, es porque el Señor está dispuesto a darle a uno claridad
de lo que en ese idioma que uno no conoce te dijo. Me parece. Solamente, Ujú. solamente una vez en mi vida he visto que un pastor haga eso y fue el hermano Armando Calderón, un veterano pastor ya en la presencia del Señor. Alguien estaba hablando en lenguas y él, así como John Freddy decía la vez pasada, que el pastor que estaba predicando, para un momentico vamos a escuchar, escuchó y luego dijo, alguien puede interpretar lo que el hermano dice, y nadie lo hizo. Entonces dijo el hermano Armando, entonces hermano, puede seguir hablando en lenguas, pero hágalo para usted solito, arrúllese allá en aquel lado y déjeme seguir predicando. Y comenzó así, y siguió en su predicación, porque el hermano pues habló en lenguas, pero no hubo quien le interpretara, pero interesante la recomendación que nos da el apóstol Pablo. Entonces, ¿algo más sobre este párrafo o seguimos al siguiente? Aquí está hablando aquí yo veo que está hablando de que para que alguien se convierta al Señor tiene que entender el mensaje. Si no lo entiende, pues lo que va a decir es, están locos. Ya. Bien, no hay más. Seguimos entonces aquí. Sigamos. Entonces, Sigamos. Ujú. bien, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ahí está la palabrita clave, ¿no? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Aquí está la recomendación otra vez. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, que fue lo que el hermano Armando hizo aquella oportunidad. Le dijo, hermano, sigue hablando ya, pero hermano, allá arrodillado, por favor, y yo voy a seguir predicando. Y comenzó a predicar la palabra. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Interesante esto, ¿no? Los demás juzguen. ¿Qué es lo que van a juzgar? Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están, ahí está. Y los espíritus de los profetas están sujetos Ujú. a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Bueno, hagámosle a este parrafito, a ver, desde el versículo 26. Se habla del orden del culto. Yo preguntaba, aquella primera ocasión, ¿podemos sacar una liturgia, digámoslo así, universal de estos párrafos? Se tiene que comenzar con un salmo, luego con una enseñanza, que es otra alternativa a doctrina, un salmo, una enseñanza, una lengua será entonces el hablar en lenguas, una revelación, una interpretación. Hay que seguir ese orden, ¿eso es un orden del culto? ¿O a qué se está refiriendo acá? Como decía, sabe que en Baltimore, Maryland, cuando estábamos allá, había un hermano que nos contaba de una experiencia en otra congregación de tinte profético, de estas ministeriales, ¿no? Sí. Y se sabía a qué horas comenzaba el culto, pero no sabía a qué horas terminaba, porque no podemos ponerle límite al espíritu, decía la profetisa, la pastora allá. Entonces el culto podía fácilmente comenzar a las 6 de la tarde, 7 de la tarde y terminar 3, 4 de la mañana. ¿Será que a esto se refiere acá? Tremendo. Bueno, el orden que hay ahí en el verso 26, que hay pues hermanos cuando reunís, cada uno, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Entonces, pues personalmente no creo que esté hablando de un orden eh, como el programa del culto, ¿no? Punto Ujú. uno, punto dos, sino que eso es lo que contiene un culto dirigido al Señor o una reunión del pueblo cristiano en donde buscamos tiempo de adoración para el Señor. Salmo, En entiéndase alabanza, ¿verdad? Música, cantos. sí, entonces, si uno se pone a ver eso, cada uno de nosotros tiene salmos, son cánticos, doctrina, enseñanza profunda de la palabra, lengua, bueno, tal vez la expresión de adoración directa al Señor en el idioma dado por el Espíritu de Dios, revelación, una clarificación
de la palabra, de alguna, de algún misterio, digámoslo así. Y también hay lugar para la interpretación. Eso debe haberlo en la iglesia. Y fíjese bien, hermanos, de que así como Pablo dice, ore, el que habla en lenguas, ore para que pueda entender lo que dijo. También a mí me parece que es muy importante que los ministros entendamos, promovamos un momento en donde haya la posibilidad de una interpretación, eh, un espacio de quietud. Fíjese que aquí nos podríamos entrar en una pequeña rama de este tema que tiene que ver con el culto avivado, ¿cierto? El culto avivado, lo que podríamos llamarlo así. Esta iglesia está en avivamiento. Yo me acuerdo que el hermano Eliseo era uno de los que enfatizaban acérrimamente, ¿sí es que se dice? Sí, Eh, en contra de lo que se llamaba avivamiento en el mundo, en el pentecostalismo, ¿no? O podríamos llamarlo como hoy en día en el neopentecostalismo. La iglesia avivada para algunos es la iglesia en donde no, todo el mundo está brincando y uno, y bueno, las lenguas y todo ese mover así eufórico y todo lo demás, y entonces alguien diría, oh, qué iglesia tan avivada, ¿verdad? La iglesia quieta, en donde los hermanos pues están más quietos, tunja. cierran sus ojos y bueno, hay más quietud. Entonces de repente alguien podría decir, no, esta iglesia está muerta, eso ni amén dicen, y eso, esta iglesia está muerta. Le falta avivamiento, ¿cierto que sí? Entonces, resulta que no, el avivamiento es salvación, es volver a la vida. Son vidas transformadas por el poder del Evangelio y por el Espíritu de Dios, llenando a las personas. Y la expresión de esa transformación y la gratitud y todo eso, como decía ahora Donay, es un asunto muy subjetivo, un asunto muy, es un asunto muy superficial. Una persona puede estar quieta como estaba Ana, la mamá de Samuel, Ujú. quieta allí moviendo sus labios, y el Señor escuchó su oración, aunque fue tildada como una mujer ebria, ¿no? No se tildó justamente su espiritualidad, su confianza en el Señor por el mismo sumo sacerdote. Entonces, el Señor dijo, juzguen con justo juicio, no por las apariencias. Así es que dijo el Señor, ¿cierto? Sí, Entonces, las apariencias engañan. La Biblia inclusive habla de la apariencia de piedad. Jesucristo le habló acérrimamente también, fuertemente, en contra de los religiosos de su tiempo, que oraban en pie en las sinagogas, que hacían las obras llamando la atención, repartían dinero, limosna, en las esquinas para que la gente los viera, hacían sonar trompeta, decía él, ¿no? Y que oraban en pie en las sinagogas. Y luego dice, para ser vistos por los hombres. Entonces, a la final, el Señor conoce el corazón y nada tiene que ver con avivamiento o una iglesia viva o avivada, el asunto de ese asunto de del desorden, digámoslo, con la palabra adecuada. que eso no tiene nada que ver. Por supuesto, si una iglesia ha adoptado esa cultura, es respetable. Adelante, si la gente está siendo salva, si la gente está siendo transformada, gloria a Dios, pero no puede decir esa persona, esa iglesia o ese creyente de allá, que la iglesia está quieta, que están muertos, que ahí no está el Señor, que ahí no hay avivamiento, porque eso no es así. Las Ujú. cosas Sí, espirituales o ser espiritual tiene que ver con algo mucho más profundo que sí. esa expresión externa. Y también algunos miden la espiritualidad, como decíamos hace un rato, ¿verdad? Se sienten más espirituales o creen que alguien es más espiritual por el cuanto habla en lenguas. Y Ujú. ese es un grave y serio problema. Sí, Eh, ujú. dígame, Freddy. Sí, no, que recordemos que el énfasis del apóstol Pablo es: piensa en tu hermano, piensa en la iglesia. Ujú. Cuando nos reunimos,
Y todo esto se haga, todo esto, doctrina, salmo, lengua, revelación, interpretación, hágase todo, todo para edificación. ¿Lo que estás haciendo está edificando a tu hermano o está llamando la atención sobre ti? Ujú. Muy importante. Decíamos la vez pasada que no todos hablan en lenguas, en el sentido de que no todos reciben el don de lenguas, como no todos hacen milagros, ni todos tienen palabra de ciencia, ni palabra de sabiduría. Y no es más espiritual el que habla en lenguas que el que tiene palabra de sabiduría, aunque no hable en lengua. Yo sé que eso va a sonar como raro entre el ambiente, entre comillas, pentecostal, pero hermano, bíblicamente así es. Y hay un peligro incluso en los dones que más se exhiben, que pueden llevar al orgullo, a la prepotencia, al mostrar, al sentirse más, al creerse más, y eso está a portas de la caída de alguien. Así que, bueno, quizás Dios también le hable aquí a alguien respecto a esto. Tomás no ha dicho nada, solamente ha hecho, amén. Pablo, Pablo cuando escribe este capítulo también se está dirigiendo con una mente misionera. En la mente y en el corazón de Pablo eh, estaba la misión de Sí, Dios, señor. en que las personas, los paganos, como se le conocía en aquel entonces, conocieran el Evangelio del Señor Jesús. Así que Pablo, en la mayoría de las veces que él escribe algo o dice algo, va incluido allí el tema misionero. Eso quiere decir que esto lo que está diciendo en Primera de Corintios 14, si ustedes se fijan, Pablo siempre menciona y qué pasa con el incrédulo. Ya, si usted está hablando en lengua como congregación, que no hay problema con eso, no hay problema con eso. Pero, ¿qué ocurre cuando entra alguien que no es creyente? Entonces, si se fija, ahí está Pablo vinculando este asunto de las lenguas, ¿ya? Con las almas. ¿Ya? Obviamente, si entra un creyente a nuestras reuniones, que repito, no era en un salón como nosotros tenemos actualmente, era en una Sí. casa, ya en un aposento. Entonces, si entra un incrédulo, ¿cómo el incrédulo va a recibir el mensaje de Dios si no entiende nada? Entonces, a raíz de eso, a raíz de eso, entonces Pablo dice, ok, si vamos a hablar en lenguas, que sea 1, 2 o 3 en orden, pero que haya interpretación. Pero, ¿para qué? Para que haya interpretación, para dar edificación, no solamente a la iglesia como tal, a los salvados, sino al no creyente que está Ujú. visitando nuestra reunión. Sí, Entonces, me parece muy importante puntualizar esto. Sí. Pablo dice lo que dice aquí, ya en raíz de que hay una población que necesita conocer el evangelio y se hace obligación de que todo lo que se realice en el culto ya esté regulado. ¿Regulado en qué sentido? De que siempre haya edificación, de que nadie vaya a salirse y retirarse de la reunión con una mente vacía, sino que Mm. cada quien se retire de ese lugar de reunión con la convicción, hombre, Dios me habló. así Amén. es. Aquí tenemos en el texto, si algún incrédulo o indocto, entonces el incrédulo o indocto que entró y a través de la palabra fue confrontado y el Espíritu le dio ese, convicción de pecado, de justicia y de juicio, terminó postrado adorando a Dios. Qué bendición. Hermoso eso. Ujú. Pero Hay, imagínese, sí, adelante, perdón, Tomás. hay, ah, hay que entender, debemos de entender
los textos de la Biblia a la luz del contexto, de la circunstancia, ya del fondo, ya de lo que se está diciendo en este caso de Corintios. Ahora, es una realidad de que la iglesia de Cristo en este tiempo puede tener distintos contextos. Les presento uno, compañeros, y Ujú. los que nos están viendo en esta noche. Estamos en una necesidad pastoral, meramente de iglesia, ¿ya? En donde como iglesia, ya necesitamos que nuestros creyentes, nuestros jóvenes, sean llenos del Espíritu Santo, sean sellados con el Espíritu. O sea, no es con el contexto misionero, ya, que no se hace a un lado, sino que hay una necesidad. Vemos por X, Y circunstancia que en mi congregación eh, sí se necesita ya la llenura del Espíritu Santo y nos ponemos de acuerdo. Hombre, vamos a reunirnos todos en el contexto como iglesia. Ya vamos a reunirnos todos y vámonos a un campamento, vámonos a tal lugar y nos reunimos todos los salvos con el enfoque, ya, no tanto misionero, sino meramente Vamos a buscar la llenura del sí, Espíritu. como iglesia, como salvos. Ya. Entonces, en ese caso, ¿qué haríamos? Ya, no hay amigos allí. Ya, todos somos de la iglesia. Entonces, ahí se presenta ya una circunstancia diferente. Ya, Sí, pienso yo. es distinta la circunstancia. Y yo creo que sí deberíamos nosotros entender también eso, cuando se hacen unas vigilias, por ejemplo, algo que son además casi que el mismo título, pro recepción del Espíritu Santo, pues eso vamos a aplicar allá primero a los 514. Estamos refiriendo aquí en otro contexto en el que hay personas, el culto evangelístico, este Día de la Esperanza, por ejemplo, que era lo que se refería John Freddy en su testimonio que contó. Fue un Día de la Esperanza, ¿verdad? Sí, sí, Sí. donde fue un evento evangelístico, Ujú. netamente. Y entonces allí sucedió aquello. Y bueno, yo también tuve una experiencia que cuando yo todavía no era ministro, yo invité a un amigo que casi no lo convenzo para ir a la iglesia, casi no, un hombre muy vulgar en la oficina donde yo trabajaba, era mi jefe. Y yo le hablaba del Señor hasta que un día lo convencí y el hombre llegó. Ese día el pastor no estaba y predicó alguien más y durante la predicación, en varias partes, habló en lenguas. Ujú. Entonces, al otro día, pues era pues una serie de cuestiones, de preguntas y de burlas por parte del amigo, ¿no? Me decía, oiga, fui a la iglesia de John Freddy y allá el que estaba allá al frente decía y comenzó a remedar, ¿no? Hacía es que, óigame, y entonces los demás pues se reían con él y entonces hay veces cosas como esas incrementan la incredulidad en una persona, lo ponen más tenso, más prevenido hacia las cosas del Señor. Entonces, yo tuve que ponerme a explicarle a una oficina entera de gente incrédula qué son las lenguas y con las miradas de incredulidad de ellos como diciendo, eso es de verdad. Entonces, ustedes saben que las cosas del Espíritu de Dios, em, las personas, ¿cómo es que dice? No las pueden discernir. Para ellos son una locura. Sí, el hombre natural no percibe Sí. las cosas que son del Entonces, Espíritu. para ellos eso no John Freddy va a un lugar donde la gente está como loca, man. Entonces, claro, uno debe considerar muy bien. A mí me parece tremendo el punto de Thomas. Me parece tremendo que eso nos lo dijo el hermano Álvaro Torres en una asamblea de pastores en la ciudad de Houston. Él fue el que dijo, algunos pastores quisieran arrancar 1 Corintios 14 de la Biblia. Él fue el que dijo eso. Y Ujú. también en esa congregación allá en la Bamel, allá en Houston Central, tenía un salón de oración. Había un cuarto de oración. Y el hermano Álvaro decía, eso es muy bueno, porque puede ser el lugar en donde uno lleva a las personas para que sean
para que reciban el Espíritu Santo y sean ministrados. Sea administrada, sí. Entonces, fíjese lo interesante que son cosas que uno puede considerar, aplicar o llevarse a un campamento, como dice Thomas, pro recepción del Espíritu Santo, una vigilia, un evento en particular con ese enfoque en donde no hay indoctos y en donde ya a las personas se les ha enseñado acerca de la llenura del Espíritu Santo y lo que va a pasar en ellos cuando sean llenos y lo demás. Y entonces todos estamos esperando eso y va a suceder por la fe, no tanto porque estemos aquí o allá, sino por la fe en el Señor y hemos dispuesto el ambiente para que estemos el pueblo del Señor, los creyentes en el Señor, los que entendemos esas cosas. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero decirles, queridos compañeros y amigos que están aquí con nosotros, que no queremos dejar inconcluso este tema. Así que lo que viene ahora es muy delicadito y vale la pena que usted nos vea dentro de 8 días. Porque dice, bueno, primero vamos a hablar de esa frase: Dios no es Dios de confusión, sino de paz, ¿no? Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y luego, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Entonces, ahí nos metemos en una camisa de 11 varas y lo dejamos así apenas en estos 2 minutos que nos restan. Así que dejémoslo ahí pendiente y dentro de 8 días les esperamos a todos acá. Vea, hablemos de apologética. Se creó pensando en usted, querido pastor, querido maestro de escuela dominical, querido padre de familia, querido joven adolescente, porque nos cuestionan mucho, ¿verdad? Que John Frey lo dijo, allá en el trabajo lo estaban cuestionando, bueno, ¿y cómo defendemos eso, no? ¿Cómo defendemos? Porque pues tampoco vamos a hacer nosotros los apagafuegos, que cuando Claro. alguien habla en lenguas, eche el agua, ¡hey, calla! No, tampoco, no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo, como veremos en la conclusión, decentemente y con orden. Entonces, queridos hermanos, les esperamos dentro de 8 días y esperamos que estos especiales hayan sido de edificación y sigan siendo de edificación para todos, tanto creyentes como indoctos también, o incrédulos que nos puedan estar viendo. Unas palabras de despedida, queridos compañeros. Dale, Tomás. Bueno, gracias a Dios. Hasta el día de hoy, Dios nos ha sostenido con este proyecto de Hablemos de Apologética. Cosas por hablar, temas por tratar, nunca vamos a terminar lo que la Biblia, la palabra de Dios tiene que decirnos. Pero comparta estas enseñanzas para que otros también se beneficien, que es el espíritu de Primera de Corintios 14, que sea edificación para todos. Un saludo. Amén. Bueno, igualmente ha sido una bendición hablar de estos asuntos tan importantes y que buscan la edificación, el entendimiento del pueblo del Señor. Y yo anhelo, y es nuestra oración, que estemos siendo ilustrados Amén. por la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, para entender estas cosas y poder dejar que Dios pues las acomode en nuestro corazón y avanzar en nuestro conocimiento y crecimiento espiritual, porque a la final lo que Dios desea es que estos dones espirituales, que no son simples adornos que Dios ha puesto en la iglesia, sino que son herramientas poderosísimas, sobrenaturales, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que una bendición, los esperamos el próximo lunes a esta misma hora y bueno, esperamos que Dios siga guiándonos en este tema. Un abrazo Amén. para todos, Un que el Señor Jesús les abrazo para bendiga. todos. Dios les bendiga.